Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Silvestre López Portillo, bienvenidos al interrogatorio. Esperemos que hoy sea una conversación, una charla rica y amistosa entre una máscara y una cabellera. Y como dirían los maravillosos Botellita de Jerez, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero los hay quienes luchan todos los domingos y esos son los chidos. El día de hoy, el invitado es un hombre que creció luchando, ha ganado muchísimos campeonatos, ha ganado muchísimos premios, cantidad de reconocimientos. El interrogatorio y la Universidad de las Américas Puebla le dan la gran bienvenida a un gran hombre, un gran luchador. Y les pido que le demos un fuerte aplauso al Hijo del Santo. Hola. Buenas tardes. Hay de chidos a chidos, ¿no? Sí. Hay Qué de chidos. gusto, mi querido amigo. Hermano. Oye, ¿está bien la cabellera? Sí, también padre tu máscara. Sí, digo, por digo, eso. No. Hola, buenas tardes. Aquí, Por favor, tienes tu café. Bienvenido al interrogatorio. padrísimo. Pues un honor estar esta ocasión con ustedes. Gracias al interrogatorio por invitarme. Es de verdad, yo también sigo tu carrera, amigo. Gracias. Y es un placer estar contigo hoy. Es un gustazo. Bueno, vamos a arrancar por el principio, ¿te parece? Claro que sí. Nombre completo. El Hijo del Santo en el Enmascarado de Plata. Qué bien baja el balón. ¿No? No, sí. Lugar y fecha de nacimiento, entonces. México, en ese tiempo, Distrito Federal, 17 de febrero, el año no lo recuerdo. ¿Quién es y qué hace tu padre? Mi padre fue un hombre que trascendió, en primer lugar fue un deportista profesional, un gran ser humano, y logró hacer un personaje mexicano ya mundialmente famoso, que se llama Santo el Enmascarado de Plata. ¿Quién es y qué hace tu madre? Mi madre fue una ama de casa. En ese tiempo las mujeres estaban más tiempo en casa, aparte las familias eran muy grandes. Nosotros fuimos 10 hijos, entonces mi pobre madre se la pasaba con nosotros, haciendo de comer, mandando a unos a la escuela, dándole consejos a los mayores, apoyando a mi papá. Mi mamá fue el ángel del santo. Lo que logró el santo como deportista, como artista en el cine, el 50% yo se lo doy el mérito a mi madre, porque ella lo apoyó. Ella, a pesar de que él salía con mujeres muy guapas, muy bellas, ella siempre estuvo muy segura del amor de su esposo. Entonces, hay un dicho, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que a un lado de un gran hombre estaba mi mamá y también merece un aplauso esa señora. Enorme. Ok, decías, tienes 9 hermanos. ¿Qué hacen tus hermanos? ¿Quiénes son y qué hacen? Bueno, fuimos 5 hombres y 5 mujeres. Yo soy el menor. Pues mis hermanas, las 5 hicieron alguna carrera. Las mayores, que estoy hablando, no sé, de los años 60, 70, no, 60, fueron secretarias bilingües, ya sabes, y las demás ya buscaron otro tipo de carreras. Mis hermanos, ya fallecieron 2. Uno era contador, el otro es administrador de ¿Empresas? no, pero no es de empresas. Bueno, tienen una que otra profesión. El mayor se dedicó no terminó la escuela, se dedicó al comercio, pero ninguno ha sido luchador. Ninguno luchó. No. Y las mujeres tampoco. Ok. Muy luchonas, eso sí. Sí, muy luchonas, pero no en el ring. Ok, muy bien. ¿Cómo eras tú en la primaria? ¿Cómo fue tu primaria? Pues yo viví un cambio drástico, porque cuando era muy pequeñito yo vivía en una colonia normal, que quiere decir que tienes un vecino, que tienes una calle donde puedes salir a jugar, y de pronto nos mudamos a un lugar donde
literalmente era campo, eran alfalfares, eran milpas de maíz, y entonces pues de irme casi de la ciudad me fui al campo y tuve una infancia muy bonita en el campo porque aprendí mucho de la naturaleza, estuve conviviendo mucho siempre con animales de granja, tuve un caballo que fue mi mayor regalo que me pudieron dar. Y en la primaria, pues estaba a 3 kilómetros, porque en ese lugar las distancias eran por kilómetros. Entonces la escuela estaba a 3 kilómetros, pasaba un camión de transporte escolar por mí. Y fui un niño normal, fui un niño estudioso, siempre muy... Nunca fui un niño que diera lata en la escuela, o sea, que diera problemas. Y me encanta porque siempre que era una escuela de monjas. Todas las madres decían, niños, necesitamos un botiquín porque no tenemos botiquín. ¿Quién puede traer uno? Y yo levantaba la mano. Y mi mamá siempre me decía, ay, ya seguramente tú dijiste. Y entonces yo era el que cooperaba mucho, ¿no? Ok. Y ahí tuve una etapa también difícil porque para mí era un orgullo decir que el santo era mi papá. Espérate, pero lo descubriste a los 8 años, 9 años. Sí. ¿Y antes no decías que mami, No, ahí está mi papá? No, porque antes mi papá era agente viajero. ¿Eso te dijeron? Eso me dijeron a mí, yo lo creí, pues yo uno le cree a los papás. Pero nunca dijiste mi papá, mira, No, es que a qué mí me cuerpazo decían- de mi padre. A mí me decían, no, porque mi papá siempre se iba con una maleta y regresaba con maleta. Entonces mi mamá me decía, si te preguntan a qué se dedica tu papá, diles que es agente viajero. Y yo decía, pues agente viajero, pues me sonaba lo de viajero porque salía y maleta. venía. Después descubrí que era el santo y entonces tú imagínate el orgullo de que el santo era mi papá, pero ¿qué crees? No me creían. ¿No te creían? ¿Tú ya sabías quién era el santo antes de que tu papá Sí, fuera? era mi ídolo, el santo. Mira, mis ídolos de niño fueron el Hombre Araña, Batman y Robin, Superman, Tarzán, el santo. Entonces en el mercado Están los muñecos. iba yo y había un muñequito de Tarzán, estaba obviamente el del santo, y luego al del santo lo pintaban de Batman y lo pintaban de Robin. Entonces yo tenía mis muñequitos y con eso jugaba. Y cuando descubrí que el santo era mi papá, pues era uno de mis muñequitos. Entonces fue un gran orgullo. Todos los demás hermanos, ¿tú fuiste el último en enterarte que era el santo? Lo que pasa es que como conforme ibas creciendo te iban diciendo, ¿no? Nunca te pusiste a pensar a esa edad, oye, ¿dónde están los coches, las mujeres, las naves? No, porque ya cuando te enteras, ya mi mamá nos iba explicando más. Ya entendíamos que era, bueno, yo al menos, ¿no? Que una cosa eran las películas. Lo que sí me gustaba era entrar a su despacho. Era otro mundo. Era un mundo de fotos, de máscaras, de trofeos. Estaban sus capas. Literalmente era otro mundo. Y era como un premio, ¿no? Entrar al despacho era como visitar Disneylandia, digo. No, bueno. Y en el resto de la casa no había nada que te pudiera indicar que vivía el santo. ¿Cómo es la primera vez que entraste a un set de cine con tu papá? ¿Te acuerdas? Que yo recuerde, bueno, me acuerdo por unas fotos, los primeros estudios que visité fueron los Estudios América. Tengo una foto con él, yo tengo ahí aproximadamente 5 o 6 años. Pero no, fíjate que a esa edad no sabía que era el santo. O sea, era el santo, pero no sabía que era mi papá. No me... Cuadraba. No. Y después, a los 7 años, 7, 8 años más o menos, mi papá me invitó a hacer una película. Él filmó una película que, la verdad es muy bonita película, Santo contra Capulina. Ya se pueden imaginar a Capulina, pues era muy divertido. Entonces, era un grupo de niños que Capulina entrenaba. Me invitaron a participar en la película y eso se filmó en una locación, no fue en un set de cine. Y posteriormente pero empecé a ir a los estudios Churubusco a ver a mi papá filmar y era maravilloso ir a los estudios Churubusco. Y empecé a filmar ahí otra película que se llamó Santo y Mantequilla Nápoles, el boxeador.
que era campeón mundial welter en ese tiempo, José, y se filmó Santo contra La Venganza de la Llorona. Y después hicimos La Venganza de la Momia, con Ergui del Castillo, con el maestro Carlos Ancira. Y fue padrísimo vivir como niño, pues hacer cine, ser actor y ya eran papeles más largos, estelares. Ya era sí, porque las historias giraban alrededor mío. ¿Te acuerdas la primera vez que acompañaste a tu papá a un ring? O sea, verlo pelear. Sí, fue... ¿No lloraste? De que le estaban pegando. Lloré y me emocioné también. Ok. Esto fue en una placita de toros que se llama El Cortijo, y en este lugar lo vi luchar por primera vez. Cuando salió él así bajo el grito de Santo, Santo, pues me emocioné mucho. Y lo empezó la lucha, y cuando empezaron a golpearlo sí me espanté, porque pues finalmente es tu papá al que le están pegando. Y sufrí cuando lo golpeaban, pero después cuando reaccionaba me emocionaba, y fue así como una serie de sentimientos, ¿no? Y fue un día intenso para mí. Ok. Pero fue una buena experiencia. ¿Tu papá en tu casa usaba la máscara? No. Nunca. Nunca se sentó a la mesa y voy a hablar contigo de la máscara, así como no dejó el portafolio de la chava. No, él tenía muy claro el santo como personaje y al papá o al ser humano. Se llegó a poner la máscara en casa cuando alguna vez llegaban a hacerle algún reportaje, ¿no? Una entrevista o algo, entonces lo veías con máscara en la casa, pero era muy raro que lo vieras con máscara. ¿Te acuerdas si llevó a alguien o con quién convivió, con quién comía alguien famoso, con quién empezaste a conocer que se llevara con el santo? De artistas, no. 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 Eventualmente iban luchadores. Por ejemplo, hay un luchador español que fue muy buen amigo de mi padre, que se llamó, ya murió, Fernando Osés. Él hizo el papel de la Sombra Vengadora y él hizo algunos guiones, historias para mi papá. Y Carlos Suárez, que era un actor, que después fue su representante. Y otros luchadores a veces eventualmente iban a ver a mi papá para contratarlo, para llevarlo a algún lugar, no sé. Y también iban porque muchos luchadores tenían otros oficios. Luchadores modestos que, por ejemplo, se dedicaban a la lucha, pero en sus tiempos en su tiempo libre, uno era radiotécnico, el otro era mecánico, el otro arreglaba. Carpintero. Entonces mi papá les ayudaba, les daba trabajo. Entonces, haz de cuenta que de pronto llegaba un luchador, yo lo veía, pues sabía que era fulano de tal, y le decía, ¿quiere ver a mi papá? No, que vengo a arreglar una televisión. Y era curioso, porque yo los veía en el ring, pero pues ya también los veía chambeando. Entonces, era una relación de mucho respeto con mi papá, pero nunca vi, por decirte algo, a algún artista famoso en mi casa. No, él era muy reservado. Ok. Todo esto que estás viviendo, estás hablando de que estás primaria, secundaria, prepa. ¿Estabas estudiando tú? ¿Secundaria, prepa? Bueno, lo que te platico más o menos es mi etapa de la primaria. Primaria. Y de la secundaria. Secundaria. ¿Qué pasa cuando entras a la preparatoria y tú ya empiezas a decidir que te quieres dedicar a la lucha? Pues ¿no? Cuando ya entré a la preparatoria ya pues ya era más independiente, porque ya empecé a manejar, entonces ya tenía novia, entonces pues me iba temprano me salía de mi casa y llegaba hasta en la noche porque iba a la escuela, y ya vas alejándote un poquito de casa, ¿no? Pero era muy bonito. Por ejemplo, las fechas más importantes eran, por ejemplo, el cumpleaños de mi mamá o los cumpleaños. Siempre trataban de que estuviéramos todos. Navidad y Año Nuevo también eran, pues como en todas las casas, pero mi papá eran días que ni de broma luchaba, ¿no? O sea, por ejemplo, era muy común luchar el 25 de diciembre o el 1 de enero, que eran fechas importantes, pero a él no le gustaba. Él quería estar con sus hijos y ¿Pasarla en casa? Y estar en casa, sí. Ok. Y también te puedo platicar que
yo creo que mi papá nos dio más calidad que cantidad de tiempo, ¿no? O sea, cuando estaba en casa estaba y le encanta, él disfrutaba mucho su hogar. Ok. ¿Cuándo decides y cómo le dices que te quieres dedicar a la lucha? Pues desde niño él me empezó a llevar, bueno, me decía que por qué no me metía al karate, por ejemplo. En ese tiempo el karate y el judo eran, Wow. sí, wow. Entonces, pues órale, me metí al judo, al karate, luego me metí a la alberca olímpica a aprender a nadar, pero con maestros que eran profesionales, eh, y me empezó a gustar el deporte. Y el deporte, finalmente, el judo y el karate son deportes de contacto. Entonces, me gustaba jugar luchas con mis hermanos. Y jugábamos luchas en la cama, ya sabes, que brincas. Y mi papá se enojaba porque los regañaba y le decían, lo van a lastimar y lo van a lastimar. Y un día le dije, quiero entrenar, quiero aprender a luchar. Y me dijo, estás loco, no vas a luchar. Dije, pero ¿por qué no? Pues quiero entrenar, quiero aprender. Y él mismo me llevó a la Arena México con el profesor Rafael Salamanca para que me enseñaran pues lucha olímpica, lucha intercolegial, las bases de la lucha. Pero no quería que me enseñaran lucha libre. Y cuando yo estaba en el gimnasio, en Arena México era un gimnasio privado. Nada más entraban luchadores y gente que estuviera cerca de la lucha, como en el caso mío. Pero entonces yo escuchaba las historias de los luchadores que yo veía luchar en las gradas. Yo me sentaba en las butacas y veía a Ringo Mendoza en ese tiempo, a Lismark, al Fantasma, y yo los admiraba y luego los veía en el gimnasio, ya sin máscara. Pero yo, uy, era bueno. Y decía, este es el Fantasma y este es fulano. Yo Cachabas. me los cachaba y me gustaba mucho escucharlos platicar de los viajes que hacían. Ya sabes, llegaban ahí era la plática de cómo te fue allá y cómo estuvo acá. Y empecé como a sentir esa necesidad pues de hacer lo mismo que ellos, ¿no? De mi papá viaja, lucha, ellos también. Y entonces me empezó a entrar la idea de ser luchador profesional. ¿Por qué escoges ser el hijo de Tarzán? Primera historia, platícales Bueno, qué hiciste. Víctor Martínez es un fabricante de máscaras. Él fue el que me sugirió. Él en ese tiempo le trabajaba sus máscaras a mi padre, te estoy hablando de los años ya de 1980. Y Víctor me dijo, yo ya estaba entrenando, entonces me dijo, ¿por qué no luchas? Y le dije, no, ¿cómo? Pues todavía no estoy listo. Y me dijo, pero no vas a aprender, si no luchas en un ring no vas a aprender, o sea, la práctica, ¿no? Es como los universitarios aquí. Hacer esto implica práctica, así es como se aprende, ¿no? Entonces, yo debuté muy cerquita de aquí en Tlaxcala, en Santana Chautempan. Y él me dijo, te vas a poner Korak. Él me dio el nombre. Pero yo sabía que Korak era un personaje de una historieta y realmente él fue el que me sugirió el nombre. Nunca le hiciste una llave a tu papá. No hasta que hicieron un reportaje con Jaime Maussan, en donde hay escenas donde yo estoy haciendo maromas, y en algún momento mi papá y yo me enseñaba llaves, pero así luchar contra él y eso no. No, él era como el que llevaba la batuta, ¿no? Y me decía, a ver, esta llave se hace así y así, y no me dejaba que yo le aplicara a él. Él como decía, a mí no me toques, yo te hago lo que quiero y tú aprende, Aguante, ¿no? o aguante. Pero fue muy importante porque regularmente cuando estamos jóvenes, incluso niños, y soñamos con ser músicos o con ser cineastas, a lo mejor muchas veces los papás te dicen que estás loco, ¿no? Pues sí. Te dicen, no, tú vas a ser bombero, tú vas a ser arquitecto, y te truncan ese sueño, porque no crees alcanzarlo. Sin embargo, mi papá me alimentó ese sueño
sin abiertamente decirme, te dejo ser luchador, pero como que él me fue llevando. Y eso logró que yo tuviera confianza en mí para atreverme a subir a un ring. ¿Cómo es la charla en donde te dicen no seas el hijo de Tarzán, sé el hijo del santo? Pues ese día nos enojamos, bueno, se enojó conmigo porque me descubrió que estaba luchando a escondidas de él y entonces me dijo que me iba a hacer un examen. Después del examen ya pasaron, no sé, algunos días y yo pienso que él ya más tranquilo dijo, bueno, pues si va a ser luchador no lo voy a evitar. Entonces me citó y me preguntó que con qué nombre luchaba. Ya fue cuando le comenté que como Korak. Y le dio risa, ¿no? Porque dijo, ¿y ese qué es? Entonces yo le dije que era el hijo de Tarzán. Y le dio risa y me dijo, ¿el hijo de Tarzán? Me dijo, no, pues mejor el hijo del santo. Y no le dije que no, ni lo pensé. Luego me puse la soga al cuello y dije, va, sin pensar en el compromiso, en lo que podía suceder, ¿no? Y le dije que sí, y pues así inició ¿La leyenda? pues la aventura, Pues la la historia. travesía, sí. En el programa de 24 horas de Jacobo Saludowski, el santo se quita la máscara. ¿En algún momento les dijo o te dijo que lo iba a hacer? No, este tema es importante, es interesante porque mi papá, nos hicieron una entrevista el periódico Excelsior en 1980. Yo todavía no luchaba, pero ya me presentaba él de repente con la máscara. Y hay con el Excelsior, con el fotógrafo, le preguntan papá que si nunca se ve quitar la máscara. Y mi papá le dijo, no, pero si quieres te enseño tantito. Y se levanta la máscara hasta aquí. Y le toman una foto. Y el muchacho le dice, ¿la puedo publicar? Le dijo, pues sí. Entonces le ve medio rostro al santo. Después, cuando mi papá decide despedirse de la lucha, hace una serie de entrevistas y había un programa de don Guillermo Ochoa, que era hoy mismo, y mi papá se levanta la máscara a la altura como lo hizo con Jacobo, pero Guillermo Ochoa pues, le dio risa y le dijo, santo, por respeto a usted, no voy a congelar la imagen. Y fue como una broma y pasó. Después fuimos con Ricardo Rocha. Ah, con Ricardo. En el programa que tenían anoche, y mi papá hizo lo mismo. Entonces ya lo agarró de vacile, ¿me entiendes? Ya lo agarró de, ay, aquí estoy. Pero con Jacobo fue diferente, porque cuando hace mi papá esto, en 24 horas, esto fue en Contrapunto, y en la noche, en el noticiero de 24 horas, dan la noticia de que el santo se quitó la máscara en exclusiva y no era cierto, porque congelaron la imagen. Entonces, ahí mi papá así como que se molestó porque dijo, oye, yo estoy vacilando, no estoy... Y entonces, pero pues Jacobo fue finalmente el más listo de todos, porque logró hacer toda una noticia, pero realmente mi papá no lo hizo con la intención de desenmascararse. Lo que pasa es que congelaron la imagen. ¿Cuándo fue la última vez que platicaste con tu papá? La última vez que platiqué con mi papá fue el 3 de febrero de 1984. ¿Qué te dijo? Era un viernes. ¿Qué platicaste con él? Muchas cosas. Porque yo ese viernes me iba a ir a Acapulco. Yo luchaba en Acapulco el domingo 5 de febrero. El día que él se murió, yo estaba en Acapulco, luchando. Y el viernes me fui, pues estaba soltero, estaba jovencito, entonces, pues ir a Acapulco era pues playa, ya sabes, ¿no? Sí. Entonces, luchar, a entrenar. Sí. Entonces me dijo mi papá, ¿por qué te vas hoy si luchas el domingo? Le dije, pues quiero ir a la playa. Y entonces me empezó a decir, empezó a dar una serie de recomendaciones. Me dijo, pues no tomes, por favor, no quiero que andes, no te desveles, Y luego me empezó a decir muchas cosas que de pronto yo le decía, papá, pues nada más voy a ir a Acapulco, no me voy a ir a otro lado, o sea, no, nos vemos el lunes, ¿no? Pero fíjense qué cosa, o sea, cuando una persona presiente algo, ¿no?
yo pienso que él se estaba despidiendo de mí para siempre. Y yo me estaba despidiendo porque me iba a Acapulco. Pero tal vez él presentía que ya no me iba a ver. Ahorita que decías es que a lo mejor no lo creen, pero en aquella época, literalmente, no es de que te enteras ni te mandaron un mensaje, no hay WhatsApp, no hay nada. Peleaste mientras tu papá fallecía y te enteras al regreso o alguien te dijo estando en Acapulco. No, fue muy curioso porque yo luché, me acuerdo muy bien, era domingo, y yo luché en la Arena Zapata. Y recuerdo muy bien que bajé de luchar y los promotores eran muy buenos amigos míos. De hecho, ellos aún viven, el papá y los hijos, el señor Valdés y sus hijos. Entonces, regularmente cuando yo salía de luchar, siempre salía con mucha hambre, porque no comía antes de luchar por precaución. Entonces desayunaba bien, pero cuando salía de luchar ya traía hambre porque pues te desgastas mucho. Y ellos siempre sabían que cuando yo terminaba de luchar me iba a bañar al hotel y me llevaban a cenar. Y ese día yo les dije que no quería ir a cenar. Me dijeron, ¿cómo? Y les dije, no, no me voy a bañar y me voy a dormir. Y cuando me dejan en el hotel y entro al hotel, el cuate de la recepción me dice, oiga, tiene varias llamadas de México. Y dije, me fui a bañar, bajé a la recepción y hablé con la esposa de Carlos Suárez, del representante de mi papá. Y ella nada más me dijo, mijito, tienes que venirte ahorita mismo a México. Digo, ¿qué pasó? Me dijo, tu papá se puso grave, ya estaba muerto. Me dijo, tu papá se puso grave y tienes que regresarte ahorita. Y entonces le hablé al señor Valdés y el señor Valdés ya sabía. Entonces no había vuelos a esa hora y venirme en autobús implicaba pues ir a la central, y él me llevó a un chofer me llevó un auto con un chofer y me dijo, él te va a llevar a México. Pero yo no existía la autopista del Sol, o sea, te echabas fácil 5 o 6 horas, y toda la carretera no pude dormir, me acuerdo que venía acostado en el asiento de atrás, y venía viendo el cielo, venía viendo la luna, y pensando cosas, algo, no sabía qué, pero algo me inquietaba. Y cuando llegué a México en la madrugada, llegué como a las 7 de la mañana, un amigo de mi hermano, cuando llegué a su departamento de mi hermano, para ver qué estaba pasando, el amigo me abraza y me dice, me da el pésame, lo siento mucho. Le digo, ¿qué te pasa? Hasta lo aventé, digo, ¿qué te pasa? Pues no sabes de tu papá. Le digo, ¿qué? Está enfermo. No, ya falleció, así de sopetón. Y me puse como loco. Le digo, ¿cómo que falleció? Sí, está en Galloso. Y el chofer que me trajo ya sabía, pero le dijeron no le digas. Pues ya, total, llegué a la funeraria y ya, de pronto se me borró todo de la mente. Me regreso a ti, ok, santo y todo me parece perfecto. Ahora, el hijo del santo, primera pregunta obviamente que tiene que ser obligada, ¿qué te hizo diferente en el ring? Mi padre fue un hombre muy sabio. Cuando yo empecé a luchar, gracias a Dios él todavía vivía, y entonces él me dio un buen consejo. Me dijo, no quiero que seas una copia del santo. Tienes que buscar un propio estilo para que no haya comparaciones, ¿no? Para que no digan, le está copiando al papá. Entonces yo muy angustiado le dije, pero no puedo hacerla de a caballo. La llave que lo hizo famoso. Y dijo, bueno, la llave sí, pero lo que quiero decirte es que no trates de ser un remedo del santo. Entendí muy bien esto y empecé a entrenar otro tipo de movimientos. Yo era más ágil que el santo, fui más ágil. ¿Por qué? Porque primero por mi peso, fui peso welter, mi papá siempre fue peso medio. O sea, él siempre andaba entre 84 y 86 kilos. Yo no paso de 75 kilos. O sea, soy más ligerito, soy más bajito, entonces tengo la facilidad de brincar y de hacer cosas más espectaculares. Y eso marcó la diferencia. Porque decían, pues el hijo del santo es más ágil, es más espectacular que su papá. Entonces eso ya logró que la gente le gustara mi estilo, ¿me entiendes? Has ganado muchos campeonatos de la lucha, muchísimos campeonatos. ¿Cuál ha sido el más difícil?
Yo creo que el primero que gané porque en ese tiempo yo era peso ligero, el campeón mundial era el Negro Casas, y el Negrito Casas fui su cliente como un año. Lucha que era de campeonato, me ganaba y me ganaba y me ganaba, y yo no quería perder, ¿me entiendes? Yo siempre decía, pues, yo tengo que, y no podía con él. Y finalmente en octubre de 1984, la empresa del toreo me invita nuevamente a disputar el campeonato y yo ya no quería. Porque decía, es que no puedo con él, y me decía, no, pues no pienses así. Y gané ese día, fue mi primer campeonato, pero me costó mucho trabajo tenerlo. Y bueno, todos los campeonatos son difíciles de obtener, ¿no? Porque siempre es una batalla. Y hay un campeonato que yo le tengo un gran cariño y es un campeonato, la verdad, todos hablan mal de mi campeonato porque todos quisieran tener uno como ese y nadie lo tiene, que es el campeonato del CMB. El Consejo Mundial de Boxeo, obviamente ellos son de box, pero avalan otros deportes, el Muay Thai o el Artes marciales o algo así. Y don José Sulaimán, que en paz descanse, me dio la oportunidad de disputar el primer campeonato de lucha libre, o sea, avalado por el CMB, que son 149 países. Y este lo disputé en Filipinas con un japonés y lo gané. Y hasta el momento lo sigo teniendo. Pero es un campeón. Los envidiosos dicen que es de box, que no sirve. Pues ningún luchador en el planeta tiene un cinturón que se ganó en un ring. Y ese campeonato, ahora que regresé a luchar, yo quiero hablar con el CMB, con Mauricio Sulaimán, para exponerlo nuevamente. Pero es un campeonato que a mí ¿Te enorgulles? me enorgullece, pero aparte me levantó. Ok. Me dio una nueva inspiración, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo ser campeón de la Arena México, que dicen, campeón mundial, pues ¿de dónde? De la México. Bueno, Cuapa, o de la triple A, ajá, a ser campeón mundial del CMB, donde ese campeonato lo gané ante los 149 países, estando presentes los representantes de cada país, incluyendo a don José Sulaimán. Ok. ¿Alguna vez has jugado máscaras contra caballeras, caballeras contra caballeras? ¿El hecho de que estés con tu máscara, nunca la has perdido? ¿Te has quedado así de que dijiste, He tenido luchas donde he estado a punto de perder y la he salvado. ¿Alguna vez te has podido pensar qué pasa si pierdes como el Santo? ¿O perdías? Sí, siempre, claro, siempre tienes que estar consciente de eso porque es un riesgo, pero también es una manera de ir sumando, de ir subiendo un escalón, porque siempre una trayectoria no nada más es porque tengas 25 años en un ring, sino a ver cuál es tu récord, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces mi récord es de verdad, es importante. Tengo muchas máscaras y cabelleras ganadas, muchos campeonatos, pero cada vez que le expones, corres ese riesgo. Y yo siempre pensé, si algún día yo pierdo la máscara, me tengo que retirar. O sea, yo no tendría, ahora sí que cara para subir a un ring como el Hijo del Santo sin máscara. Entonces, si yo pierdo la máscara, pues en ese momento y siempre pensaba así, pero siempre decía, pero no voy a perder, tengo que ganar, tengo que ganar. Y también siento que tiene mucho que ver la mentalidad. El luchador que se enfrentaba a mí ya iba mentalmente derrotado, porque era enfrentarse no al Hijo del Santo, sino como a la máscara, ¿no? Como el Santo es invencible y pues a ver si lo logro y a ver si lo logro. Y tu papá una noche anterior se les ha de haber aparecido a 2 que 3. Seguramente. Entonces, tiene que ver mucho tu mentalidad para ganar una lucha. O sea, para obtener el triunfo, pues la mente es muy fuerte, ¿no? ¿Has pensado en el retiro? Sí, claro. ¿Cada vez más seguido? Sí. Sí, porque tengo una lesión
Bueno, ya salí de esta lesión en la médula espinal. Me lastimé y entonces los doctores me dijeron que no podía luchar, me querían operar. Estuve viendo todos los doctores que te puedas imaginar, incluso tuve que irme a Houston, pero en Houston definitivamente 5 doctores me dijeron, no te operes, no necesitas operación porque si te operas es una bolita de nieve que al rato es la otra vértebra y al otro, no te operes. Y me dijeron, pero trata ya de no luchar. Entonces entró una crisis para mí, imagínense, de pronto que te dicen, ¿Se acabó? ¿ya? Y pues tuve que superar todo esto. Y ahora pues me dieron de alta y volví al ring hace un año. Luché en Londres, luché aquí en Puebla, en julio del año pasado luché en Puebla, en el Auditorio Miguel Hidalgo, y también hice una función en León, y también, o sea, ya luché y ya me sentí bien y paré. Y ahorita regresé, apenas el sábado luché en Tijuana, el domingo en Mexicali, en Rosarito también, y me sentí muy bien. Y ahorita mi hijo debutó el sábado, que eso fue una gran sorpresa. Y entonces ahorita creo que el momento es un poquito similar como lo hice con mi papá, ¿no? Él ya dio el paso de debutar, entonces quiero luchar con él eventualmente y ya empezarle a dejar el camino, ¿no? ¿Cómo se va a llamar tu hijo? ¿Cómo se llama? Santo Junior. Santo Junior. Sí, No es- porque No es el nieto del santo. el personaje que yo tengo registrado es el nieto del santo. Sí, ¿por qué se ríen? Pues No, 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 pero también dije Pues sí, el ¿no? nieto del santo y luego el bisnieto del santo. santo, Y, tataranieto del santo. y a mi hijo no le gustó. Me dijo, papá, ¿no te gusta más el Santo Junior porque es más corto? Y le dije, pues no suena mal. O Santo tercera generación, o Santo, Santo 3. tercero, sí. Pero nos gustó Santo Junior. Pero Además, obviamente tú no lo usaste. es el nieto del santo. No, yo no lo usé, porque yo empecé como el hijo del santo. Yo el Junior ya no lo utilicé. Y es un personaje. Cuéntame cómo le dijiste a tu hijo que eras el hijo del santo y que su papá era el santo. O sea, él que decía. Es otra generación. Yo lo hice diferente a mis papás porque como con nosotros era así como algo prohibido. No, a mí no, cuando crecí ya no me dije, ¿por qué no me dijeron la verdad? Abiertamente. Yo lo que hice con mis hijos fue decirles, ya que tenían un poquito a los 6 años, no sé, ¿no? Les platiqué de su abuelo, les dije que yo era luchador profesional, que era el hijo del santo, los llevaba a las luchas y les dije, ustedes lo pueden compartir con quien ustedes quieran, con sus amigos, con sus maestros, pero tienen que ser gente en la que de verdad confíen. O sea, no pueden decirlo a los 4 vientos. No. Pero no fue prohibido, ¿me entiendes? Entonces ellos lo que hicieron, en lugar de estar diciendo, ellos se volvieron como mis cómplices y ya cuidaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, si había un festival del Día del Padre, mi hijo me decía, papá, voy a tocar la batería, pero no quiero que vayas. No, pero yo quiero ir. Bueno, pero no te acerques, porque mis amigos ya saben quién eres. Entonces, de pronto yo pasaba caminando y me veía y me hacía así, ¿no? Como diciendo, aquí estás presente, pero no te voy a exhibir. Ok. Y así lo hacíamos. ¿Nunca fuiste enmascarado a ver a tu hijo en el festival? No. No, porque se me hacía también así como fantochón, ¿no? Como... No, sí. Bueno, es juntar. Si me lo hubiera pedido algún día, pues igual voy, pero no era necesario. Cuando decían, ¿qué hace tu papá? ¿Qué decían tus hijos? Que era promotor de espectáculos. Esa gente de viajes como mi abuelo. Pues promotor de espectáculos y ya, si los descubrían, pues ya decían quién era, ¿no? Para cerrar, tengo que entrar en el cierre del tema. Cine, obviamente. ¿No crees que ya el Santo se merece una película? Claro. ¿El hijo del Santo se merece una película? Sí, hay que hacer algo ya. Tú traes un documental. Sí. Hiciste un documental
Gaby, gran productora. Todo el rollo. Cuéntame tu documental. Bueno, yo conocí a Gabriela Obregón en 1992, porque ella hizo una película que la verdad es una película muy bonita que se llama Santo, la leyenda del enmascarado de plata, que es la historia de un niño que su papá es campesino y le quieren robar las tierras y pues el único que lo puede salvar es el santo. Esta película se hizo con Televicine y ahí conocí a Gaby. Y había proyectos para hacer más películas con ella. Lamentablemente falleció don Emilio Azcárraga y esos planes pues se vinieron para abajo. Entonces, yo tengo mucho material inédito de mis papás, de mi papá, o sea, de mis papás hablo de películas familiares. Que si las bodas de plata, que si la boda de mi hermana, que en Super 8 y en 8 milímetros. Wow. Tengo todas las luchas de mis inicios de Korak en Super 8. En Super 8. Okay. Y entonces Gabriel Obregón se puso un reto, dice, voy a armar un rompecabezas. Y antes de escribir una historia, ella empieza a armar el documental y después sale la historia, ¿me entiendes? Y queríamos que la dirigiera posiblemente, bueno, uno de los posibles directores era Carlos Carrera, pero Carlos andaba en un proyecto de una animación, me parece. Que todavía sigue, sí. Fíjate, todavía sigue. Sí. Y yo le dije a Gabriel Obregón, ¿sabes qué, Gaby? No necesitas, tú la puedes dirigir. Me dice, yo no soy directora, yo soy productora. Le dije, pero tienes muy claro lo que quieres hacer. Y pues fue su ópera prima y la verdad lo hizo muy bien. Tanto como en la música, como en la historia, todo me parece que es una joya. Un gran archivo. De verdad que sí. Esperemos que ya la veamos pronto. Y ahora, este documental ha viajado en festivales de cine y de pronto llegó a un lugar donde estaba Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia, ¿qué será como un Almodóvar en otro género? En el género es de los importantes, claro. De fantasía, de cine fantástico. Es una locura. Bueno, Alex de la Iglesia, otro. Sí, Alex vio el documental y le fascinó. Alex es español. Y tiene un humor impresionante. Pues ya nos conocimos, ya nos reunimos, ya me invitó a Madrid y con Alex vamos a hacer algo fuerte. Yo espero que ya está trabajándose todo. Okay. Ahora ya empezar a trabajar ya en forma, yo pienso que será en el 2017, yo creo que por julio. Dentro de un año seguramente ya vamos a estar empezando a filmar. Últimas preguntas ya para soltárselos. ¿Cuál es tu mayor vicio? La lucha libre. ¿Qué es México para ti? Es un país hermoso. ¿Cuál es tu luchador favorito? El Santo. Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál sería? Con Jesucristo. ¿Qué te da más gusto hacer, pero te da más pena aceptar? Tu placer culposo. Así tu placer. Pues el amor, papá. Pues sí. Muy bien. Sí, soy garañona, canal. ¿Qué te hace llorar? La injusticia. ¿Cuál es tu grosería favorita? Pues yo creo que güey, pues para todo es güey, oye güey. Ok, está bien. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Con mi papá. Última. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? Alguien que ha heredado algo y que lo ha hecho con dignidad, ¿no? Jóvenes, el Hijo del Santo. Gracias. Gracias, amigo. Hola, yo soy Monse, estoy estudiando Ingeniería Mecánica. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu mayor miedo afuera del ring, o sea, como persona? Y la segunda es, si nunca te has hartado de la máscara, nunca has querido gritarle al mundo, así como, yo soy el santo, o el Hijo del Santo, perdón. El único miedo que podría ser es a la muerte, ¿no? A morirme joven. Tu segunda pregunta fue lo de la máscara. Tuve que aprender a tener doble vida. Entonces, cuando me pongo la máscara, sé que implica sacrificio. Desde el momento en que tengo calor, ya es un sacrificio que no me la puedo quitar. De tenerla a veces muchas horas, de tener
una imagen impecable para los niños. O sea, el Hijo del Santo no puede hacer cosas que a un niño le puedan dar un mal ejemplo. Y aprendí también a manejar esa forma o ese momento de querer decir quién soy, no decir, soy fulano de tal. He aprendido a disfrutar mi vida como el señor Guzmán, o sea, mi vida privada, y a disfrutar mi vida como profesional. No sé si me entiendes. O sea, hasta ahorita no ha llegado el momento en que yo tenga esa necesidad de quitarme la máscara y gritar, yo soy el Hijo del Santo. Porque yo estoy orgulloso del señor Guzmán. O sea, he logrado que el Santo y el Hijo del Santo y el señor Guzmán se respeten y se admiren mutuamente. Y sí llega un momento en que te causa crisis, ¿eh? Pero creo que fue un momento, sobre todo cuando me lastimé, ahí es cuando dije, ¿qué tanto valió la pena ser el Hijo del Santo, pudiendo ser comunicólogo, pudiendo haber hecho una carrera cinematográfica, qué sé yo? Entonces ya esa crisis la superé, pero sí, no es fácil, pero sí se puede llevar doble vida, ¿no? No sé si te contesté o te eché mucho rollo, pero es un tema así, es muy interesante. Mucho gusto, soy Abel, colaborador de UDLAP, y mi pregunta va enfocada, bueno, recientemente soy papá, seguramente mi hijo va a ver la lucha libre y va a querer ser luchador. ¿Qué le dirías a esa juventud que anhela o que quiere llegar a ser luchador? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Pues mira, yo le diría a la juventud algo que mi papá me dijo. Mi papá fue un hombre muy sabio, de verdad, digo, un hombre que vivió tantas cosas que pues los hombres van adquiriendo experiencia con los años. Mi papá, y se lo agradezco, me insistió mucho en que terminara una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque me distinguió del gremio luchístico, ¿me entiendes? La mayoría de los luchadores vienen de extractos muy humildes y no tienen oportunidad de estudiar. Entonces mi papá me dijo, termina tu carrera, me dijo, eso te va a servir mucho y la lucha libre no es eterna, no sabes si vas a durar activo 20 años, 10 o 30 años o más. Y a mí me ha funcionado. Entonces yo, tomando ese ejemplo y esas palabras, yo le diría a tu hijo que me encanta la idea de que sea luchador. ¿Por qué? Porque el deporte te aleja de hábitos negativos como las drogas o los vicios, ¿no? Pero le diría primero que estudiara. Yo le diría, ok, estudia, haz una carrera universitaria o haz algo que a ti te haga ser una persona valiosa en cuanto a tu nivel cultural, etcétera. Y que si quieres ser luchador, que lo haga bien. Bueno, yo soy Raúl de Comunicaciones. Increíble tu humildad, la verdad. O sea, me esperaba una persona como más payasona. Sí, así piensan, ¿verdad? Estabas hablando mucho, y es lógico, esta doble vida que llevas, que tuviste que aprender a manejar. ¿Nunca le ganó la máscara a tu persona? O sea, nunca, más en estos tiempos de que mencionaste que eras rudo, ¿nunca perdiste el suelo o perdiste tu humildad? Fíjate que tal vez al principio, mira, yo aprendí a tener los pies en la tierra porque mi papá me enseñó a tenerlos en la tierra. Él se caracterizó por eso, por ser un luchador muy accesible con el público, con los medios, con sus compañeros. Si en algún momento yo me la creí, él se encargó de ponerme, pero fue muy al principio de mi carrera. Entonces, me dio buenos consejos como decirme que, por ejemplo, algo muy bonito que me dijo fue, yo no sería lo que soy si no fuera por mis compañeros, porque yo no lucho solo.
O sea, yo lucho contra los rudos, que son estos y los técnicos, pero abajo de su lucha había luchadores muy modestos que eran el complemento de un cartel. Entonces él me decía, tienes que ser con todos tus compañeros muy cercano, muy humilde. Y a lo mejor te digo, en un momento de mi vida, cuando estaba él vivo todavía, que de pronto me la empecé a creer, él se encargó de darme un bajón y fue suficiente para que yo entendiera que te debes al público, te debes a tus compañeros, y gracias a Dios creo que hasta hoy he sido accesible con los medios de comunicación, con el público, y también creo que me he ganado el cariño y el respeto de mis compañeros. Gracias. Gracias, mi querido amigo. No te dices el micro.